Y veíamos en ese vídeo muchos árboles y la verdad es que cuando alguno se encuentra pues con árboles, quizás lo que más llama la atención o en lo que se fija primero es en, bueno, pues en sus hojas, en el color, si tiene frutos, si tiene flores, y a veces pasan más desapercibido partes como por ejemplo la corteza, y tenemos aquí muchas de ellas y para ello nos acompaña José Orduña, arboricultor. Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a empezar por lo básico, porque ¿qué es la corteza de los árboles? Pues las cortezas son células, digamos, la corteza es célula muerta, que se llama suber, y es lo que el árbol es la protección del cambium, que es por donde se alimenta el árbol, entre otras cosas. Protección, por lo tanto esa es la palabra clave, ya sabemos una de Sí. las funciones para lo que sirve. La peridermis, pues sirve, entre otras, para proteger al árbol del frío, del calor, de los incendios forestales también, de la entrada de bacterias, insectos, ataques, un golpe, cualquier accidente que vaya a sufrir el árbol, lo protege antes de que dañe el cambium vascular. Que, por ejemplo, si tenemos en esta, que además podemos ver las partes, ¿no? ¿Cómo sería? Sí. Pues aquí se ve desde la médula del árbol hasta lo que es la madera, la zona maderable, que es la albura, y luego ya pasamos al suber, que es todo este trozo de aquí, ancho, que donde mejor se ve es en el alcornoque. Claro, que esa es la corteza en sí, ¿no? La corteza en sí, que es el suber. Entonces este material, que es el que más se conoce por los corchos de las Sí, botellas de desde vino, luego. pues el Quercus suber, que da su nombre a este árbol, porque durante miles de años se ha especializado en generar toda esta corteza para protegerse sobre todo de los incendios. Porque son muy resistentes los alcornoques, Muy ¿no? resistentes, gracias a la corteza que tienen. Vente por aquí, José, para que te vean Sí. bien. Por ejemplo, me llama la atención de los alcornoques porque, claro, si se extrae el corcho, ¿luego cuánto tiempo tarda en regenerarlos? Muchos años. Tarda mucho, ¿no? Muchos, casi pues igual 15 años o más. Entre que empiezan a hacer las sacas de corcho. Porque también les cuesta imagino que la muchísimo. primera saca también tardará, ¿no? O sea, que hasta que no se Sí. alcanza cierto grosor o cierta edad del árbol. Necesitan muchísimos años, hasta que empiezan a extraer pues igual casi 20 años o más. Y ya empiezan a hacerle la primera saca y de ahí cada 16. Creo que viven hasta 150 años más o menos. Eso con los tratamientos que les hacen, claro. El árbol de forma natural vive muchísimos más años. Claro que sí, eso está claro. Bueno, pues ese es uno de los usos, pero cuéntanos alguno más. La corteza. Tenemos el cedro. Eso es que cedro. Eso es madera de cedro. El cedro tiene una característica que ya lo usaban los egipcios para momificar, para Anda. sacaban la resina. Ah, con la resina. Claro, y hacían los embalsamamientos para hacer momias. Y la madera la aprovechaban para hacer los sarcófagos, porque es una madera súper resistente tanto a plagas como a la humedad, a todo. No se pudre, es una madera súper resistente. Bueno, una resina que desde luego aguanta y hacía su función, ¿eh? Porque esas momias luego se encuentran como se encuentran. Sí, sí. Tenemos el tejo. Eso es un tejo. Esto es tejo, que hay, pues tenemos muy pocos ejemplares en España, no sé si andarán ahora por los 300.000 más o menos, rondarán. Esa corteza más lisa. Sí, es una corteza muy lisa y tiene un duramen súper grande, que es toda esta pigmentación que se ve de otro color. Y lo que caracteriza a ese árbol es que se obtiene la medicación para el cáncer, los tratamientos contra el cáncer, se obtiene de las taxinas que tiene, el taxol, que es súper venenoso. O sea, estos árboles son muy venenosos, pero nos aportan... Anda. Son muy especiales y están protegidos además. aquí en Venenosos España. incluso. ¿Se puede llegar Sí. a realizar algún tipo? Está el macho y la hembra. La hembra echa unos frutitos rojos que son perfectamente comestibles, pero hay que tener prudencia y echar la pepita que tiene, porque también contiene taxol y es venenosa. ¿Habrá alguna tribu que también use...? Sí. Hay tribus de Latinoamérica que no lo hacen con el tejo, pero lo hacen con otros tipos de árboles, que se llama curare. ¿Pero también con la corteza? Con las cortezas y con la savia, o sea, pinchan, el árbol reacciona, que la manera de reaccionar del árbol es echar una resina como en los pinos que echan resina, echan una sustancia y esa la mezclan con diferentes tipos de cortezas y hacen sus mejunjes, sobre todo con árboles, y pues tienen las flechitas para matar los monos o... Qué curioso. Hablabas de pinos y resina, que tenemos aquí también ejemplar de pino, ¿no? Sí, aquí tenemos pino carrasco. Ah, es con el que hemos comenzado el Sí, programa. con el que se ha comenzado, que es esta la corteza. Sí.
No sé si llegan a ver los punticos de Sí, por ahí resina, se ve algún- esto que ya- se ven aquí hay un puntitos. pegote más grande, ¿no? ¿O eso no Sí, es? sí, también. ¿no? Eso también es una herida. Aquí lo No sé si se ven, tendríamos. Sí, a ver si por ahí. señalamos aquí. Sería como por aquí. Más o hay menos. Un puntito ahí como amarillito. que se ven. Y aquí se ven las galerías de los insectos. Aquí podemos llegar a apreciar galerías de insectos. Esto, por ejemplo, que tenemos aquí. Vamos a Claro, enseñarlo todas- a esta de todo aquí. ese laberinto se Como ve esto bien. de por aquí. Esto aquí así sería, ¿no? Eso es. Todas Anda. estas galerías. Todo esto Son serían galerías. galerías que las hacen en este caso los hips. Son unos bichitos que perforan la corteza y llegan al cambium Ah. para hacer sus galerías. Entonces, cuando se produce la perforación, el árbol emite esa resina árbol por aquí, ¿no? Por así Automáticamente, para protegerse Para de protegerse. la plaga, expulsa esa resina y los aísla. Que en muchos, eso es muy importante porque con el paso de los años se genera el ámbar, el famoso ámbar fosilizado, Sí, que no sí, deja sí. de ser resina fosilizada, que tiene un valor, pues Sí, sí. es caro. decirlo. Y cuando se encuentra además algún insecto dentro, aún más. Más ¿eh? caro todavía, porque los deja aislados, los mosquitos o los hips, eso es muy curioso. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué tenemos? Pues tenemos secuoya, Esto es secuoya. Esto es secuoya de estos dendron que tienen gigante. unos troncos inmensos. inmensos y altos y grandes. Lo que caracteriza sobre todo la corteza crece con el árbol. Las células que tiene, ese tejido va tanto a lo ancho como a lo alto. Cada año renueva esas células. Las pasa el felógeno, lo que hace es esas células las renueva. Todos los años renueva una capa más, una capa más. En este caso hace dos. Una hacia afuera, que es el floema, y otra hacia adentro, que es la madera, digamos, el Crece como xilema. hacia adentro y hacia afuera, podemos Claro, decir. la divide en dos partes, son células merismáticas. Entonces lo que hace es partirlas en dos. Una sale hacia afuera y otra hacia adentro. La que sale hacia afuera la convierte en floema. El floema es por donde, digamos, cuando hace un árbol la fotosíntesis, para alimentar a las raíces es como un feedback, hacen una comunicación entre hojas y raíces. Las raíces alimentan a la parte aérea y la parte aérea alimenta a las raíces. Entonces el floema es el encargado de la parte aérea que no le falte alimento a la parte del suelo. Por hacer un símil, Eso serían es. unos vasos sanguíneos, ¿no? En los Efectivamente, pero por fuera. Y por dentro está el xilema, que es lo que alimenta a la parte aérea, que va por la albura. O sea, el xilema es todo esto de aquí, Sí. desde la médula, todo hasta casi el cambium vascular. Eso es importante por los golpes, el hacerle, por ejemplo, escrituras a un árbol, cosas así. Dañas el cambium vascular y permites la entrada de patógenos al árbol. Y hablábamos antes también de intercambio de gases, porque siempre decimos que es a través de las hojas, pero Pues en invierno muchas especies, los pinos, por ejemplo, son perennes, no tienen la hoja todo el año, No la la pierden, acícula, claro. pero las frondosas pues tienen muy visibles, que se ven, los pinos no se ven, pero en las frondosas se ven los lenticelas, sí. que no, Mira, son más Somatario. no son más que... O sea, que como estas pequeñas hendiduras que estamos viendo, Eso es. Eso sería, bueno, pues por dónde respira, por dónde intercambia gases, ¿no? Claro, el oxígeno. Las células necesitan respirar. Aunque sea invierno y nos pensemos que están los árboles en parada vegetativa, que se dice, Ahí está, ¿eh? pues por esos agujeritos, que hay de muchas clases y son muy complejas, son cosas muy, muy complejas, porque hay de un cierre, de dos cierres, ahí son muy complejas. Por ahí respira el árbol, las células cogen oxígeno y hacen el intercambio de gases. Realmente Es súper curioso. José, ¿eh? Ya Sí. hemos aprendido, desde luego, que la corteza no solo vale para hacer corcho y que tiene unas de funciones, Sí, bueno, sí. que son casi que innumerables. Muchísimas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos A vosotros. un día más y seguiremos pendientes de esas labores que ya sabes que Muy te bien. seguimos bien de cerca. Gracias. Muchas gracias.